Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Ever José López. ¿Dónde lo encontramos el día de hoy, Ever? En el Congreso vamos a disponernos a ingresar a la audiencia primera del debate, precisamente la reforma a la salud. ¿De dónde viene? Colegio Colombiano de Psicólogos, capítulo Bogotá, Cundinamarca, presidente. De acuerdo. Antes de hablar un poco de este importante evento que se realiza hoy y tiene un impacto a nivel nacional en nuestros territorios, cuénteme por favor qué hace su organización, a qué se dedica. Bueno, el Colegio Colombiano de Psicólogos fundamentalmente trabaja en pro del bienestar en materia de salud mental, un componente importantísimo en todo lo que la reforma plantea de pasar a un modelo de prevención o con una carga mayormente en materia de prevención, porque si nosotros vemos lo que se está abordando desde los entes territoriales en materia de prevención con los programas de intervenciones colectivas, tienen una carga fuerte en lo psicosocial, hablar de bienestar, que es algo que en la reforma pues vemos un poco todavía muy incipiente, pero pues que esperamos pueda generarse allí un cambio. Entonces, el Colegio Colombiano de Psicólogos hace presencia a nivel nacional a través de 11 capítulos regionales, en los cuales tenemos unas organizaciones específicas con sus juntas y presidencias que se encargan precisamente de gestionar todo el tema del bienestar psicosocial en esos territorios. Somos la entidad gremial reconocida por la Ley 1090 de 2006 como la entidad gremial que recoge todos los profesionales de la psicología en Colombia. De acuerdo. Estamos en una conferencia, la doctora Diona Alexandra Cruz, es presidenta de la Asociación Colombiana de Salud. Ella manifestaba que cada 20 minutos hay un suicidio en Colombia o hay un pensamiento suicida. ¿La sociedad colombiana mentalmente estamos muy mal? Pues nosotros tenemos que ver que el marco que nos trajo todo el tema de la pandemia le dio una gran visibilidad a toda la problemática de salud mental que nosotros venimos acumulando, porque no es fácil solamente hablar de 50 años de conflicto y de vámonos a unos procesos de acuerdo y cambiar precisamente el chip y todo lo demás, cuando todo el impacto que ha tenido esta violencia en materia de salud mental en las personas, en la ciudadanía colombiana, pues la vamos dejando como relegada y sin atender de cierta manera, sin atender de manera decisiva, ¿no? Entonces, claro, esto va a venir a impactar en diferentes procesos. Aumento, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar en contextos de fuerza pública, de desmovilizado, en diferentes contextos. Aumento de la ideación suicida, o sea, nosotros hablamos de unos procesos de introspección precisamente frente a la realidad que estamos viviendo y cómo nosotros contamos o no con unas estrategias para afrontar esa realidad, y cuando vemos que los recursos que nosotros tenemos no son suficientes para hacer frente a esa realidad, es que nosotros vamos a ver que aparecen unos comportamientos relacionados con la ideación suicida, incluso el comportamiento suicida que, como usted lo ha señalado, ha ido en aumento en nuestro contexto colombiano. Entonces, a la pregunta de si estamos tan mal en materia de salud mental, pues sí, como ciudadanía en general, si nosotros lo vemos desde la perspectiva integral, que es las manifestaciones de estrés, la ansiedad y demás que encontramos en el contexto social por diferentes factores, diríamos que sí, tenemos una necesidad muy diciente en materia de salud mental, y más si estamos pensando una política de salud que se fundamente en la prevención. De acuerdo. Se habla de una política de salud. Hay un tema también muy fuerte que tiene que ver con el tema de salud mental, es el tema de las drogas, de la felicidad. Esa necesidad del ser humano de estar bien en todo momento, de que no haya tristeza y que no haya dolor, y a veces acudimos a las drogas, al alcohol, a otro tipo de situaciones, agentes externos para incluirlo al cuerpo y así hacernos sentir feliz. Dentro de ese tema del manejo de las drogas, usted me habla de una política, significa que no solamente la ley es suficiente para abordar esas temáticas, sino que también a partir de ahí de generar otros instrumentos, protocolos y acciones enfocados a esa salud mental en el país? Claramente, o sea, lo que nosotros vemos en diferentes escenarios, desafortunadamente, es que se cree que la solución solo está en la normativa y en el tema, digamos, de
diseñar y plantear una política, pero ustedes, digamos, sabemos a nivel nacional y a nivel de política pública que esto tiene que articularse con precisamente, no solo tengo que decir voy a hacer, sino voy a hacer y cuento con los recursos para hacer. Entonces, precisamente con políticas fiscales, con otras políticas que realmente viabilicen más bien las acciones que estoy proponiendo en materia de política. Hay que pasar precisamente del discurso a la acción. Ese es un componente bastante importante, que nosotros podamos pasar de ese discurso de es necesaria la salud mental a trabajar en pro de la salud mental, creando unas condiciones, fortaleciendo la institucionalidad, fortaleciendo la participación de los profesionales psicosociales, los profesionales que tienen ese conocimiento, esa experticia, esa experiencia en el contexto, a las entidades que realmente están construyendo esos planes y esas estrategias que nos permitan realmente como sociedad ver un impacto. Entonces, en tema de consumo de sustancias psicoactivas, nos han digamos, generado un imaginario de que es la forma de escapar a ciertas situaciones y demás, cuando nosotros lo que vemos es que a esta persona que toma la decisión de escapar precisamente con una sustancia de cualquier tipo, es que cuáles son las herramientas con las que esa persona cuenta para afrontar esa situación. Quiere decir que realmente las herramientas que tiene no son suficientes y está la situación estresante del contexto, está desbordando su capacidad y debe recurrir precisamente a otras instancias o a otros elementos como las drogas, los elementos psicoactivos. Entonces, digamos que ahí hay una necesidad diciente también. Hay que generar capacidad, fortalecer precisamente las herramientas con las que cuentan las personas para hacer frente a esas situaciones que todos las vivimos en el contexto. No quiere decir que es que vamos a desaparecer las condiciones adversas o las condiciones desfavorables que nosotros percibimos en el contexto, sino que hay que trabajar en la persona para fortalecer las capacidades de afrontamiento en nuestros niños, niñas y adolescentes con una realidad que obviamente tenemos en nuestro país. Pero se toca dos temas muy importantes. Uno es la participación y lo otro la generación de esa normatividad. Es muy curioso, un ejemplo, Bogotá, tenemos 900 instancias de participación, 450 temas, pero quien toma la decisión, el Honorable Congreso de la República, honorables consejos, asambleas departamentales, la SAL, entre otros. ¿Qué hacer para que esto no solamente quede en bellas normas guardadas en una biblioteca, en el Congreso de la República, sino que realmente sean dinámicas y llegue a ese ciudadano del común que afronta esas novedades en su cotidianidad y que realmente le sirvan de algo, por supuesto, para salvaguardar su vida y su integridad? Pues un elemento principal es cómo estamos haciendo la política, pública, cómo estamos construyendo esas normas. Claro, cuando las normas no parten de la necesidad, no parten de la base, sino que parten de otras, digamos, de otras motivaciones que a veces pueden ser de orden más populista o puede ser tener otro origen que no necesariamente es la necesidad, y la necesidad documentada, la necesidad precisamente reflejada a partir de todos los insumos que nosotros vemos generan diferentes instituciones, diferentes entidades, e incluso el ejercicio de ciudadanía, el ejercicio participativo de ciudadanía, que también aporta a la identificación de esas necesidades y a las estrategias. Ahí ya creamos nosotros una brecha gigante, porque estamos proponiendo soluciones que a la hora de aterrizarse pueden no ser viables, que a la hora de aterrizarse para la viabilidad de esas estrategias se requeriría unos recursos económicos que tampoco se están brindando. Entonces, digamos que esa es una primera estrategia. Lo segundo es acercar un poco más la norma. Listo, ya la creamos de esa manera, la tenemos. Acerquémoslo a la ciudadanía, acerquémoslo, construyamos realmente estrategias que respondan a esa ley, a esa normativa, pero desde la ciudadanía, desde los grupos base, desde las instituciones base, que son los profesionales que están en contacto con la ciudadanía, que es el profesional que está allá precisamente en la zona rural trabajando cotidianamente con las personas y que sabe, precisamente conoce la configuración, la cosmovisión, toda la forma de ver, entender el mundo y los recursos con los que cuentan esos entornos, esos sectores para abordar precisamente las problemáticas. Entonces ya la creamos con esa brecha. Entonces
quitar esa brecha o disminuir esa brecha entre lo que está planteado en lo normativo y lo que se puede hacer en las instituciones de base. Esa es una solución cuando ya hemos creado normativas en con ese distanciamiento. Aquí yo creo que todavía tenemos opción de poder plantear algunos ajustes, y es lo que vamos a empezar a ver en estos debates y en todas estas ponencias que vamos a tener con relación al proyecto de reforma a la salud. Podríamos todavía mirar algunas cosas que puedan ser soluciones. De acuerdo. Volvemos aquí al Congreso de la República. Expectativas desde su organización para incluir en este proyecto de ley, observaciones. ¿Qué trae y qué le gustaría llevarse para su organización? Ok, bueno, lo principal es darle una mayor relevancia, una mayor visibilidad, porque en lo que se nos ha presentado como proyecto está muy invisibilizado el tema, a pesar de que el énfasis es en la prevención. Lo psicosocial está dejándose, el bienestar psicológico, el bienestar psicosocial se está quedando relegado a la hora de nosotros mirar acciones, estrategia, configuración de grupos y demás que van a velar por el desarrollo, la implementación política. Entonces es lo primero que queremos visibilizar, lo primero que queremos plantear es esa necesidad de pensar en perspectiva de si nosotros no hablamos de salud mental en nuestro país, si no hablamos de bienestar biopsicosocial, biopsicosociocultural, estamos remitiéndonos o volviéndonos a un modelo más en la perspectiva biomédica, que obviamente ha brindado muchas soluciones, grandes aportes en materia de salud al país, pero que va a complementar una necesidad mucho más amplia a nivel de salud mental, a nivel de bienestar integral en la población colombiana. Es lo que queremos un poco visibilizar, plantear esa necesidad. ¿Y con qué pues nos quisiéramos ir nosotros como institución? Precisamente tal vez con una voluntad de poder incorporar estos elementos, con una posibilidad, no sé si a través de mesas de trabajo, como lo planteen precisamente a partir de todos los trámites que ha de surtir esta reforma, pero sí que se vea esa voluntad de poder responder a esa necesidad. De acuerdo. Para finalizar, vamos a ingresar al evento. En el país somos 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal. La labor social es una labor muy compleja. A veces uno, cuando colabora en la comunidad, uno entrega todo de sí, inclusive hasta lo que no tiene. Sí nos gustaría que desde su organización nos diera un mensaje de esa salud mental en ese líder social, por supuesto para seguir promoviendo y generando esos procesos de acción comunal en el país. Bueno, aquí hay un elemento, y es, ahí lo tengo un poco a la percepción del trabajo que realizo, y es que yo creo que desafortunadamente hemos dejado solos a nuestros líderes comunales, voy a llamarlo organización de base, que es el ejercicio de ciudadanía y esa expresión más cercana a lo cotidiano, al diario vivir del ciudadano en los diferentes espacios en los cuales se congregan las juntas de acción comunal y demás. Entonces, una cosa que nosotros hemos visto es que los hemos dejado de lado, y muchas veces solo en la gestión, y no digo como institución sino como país, ¿sí? En la gestión de elementos tan básicos y tan sentidos de la comunidad, porque creemos que dar respuesta a lo macro tiene que llegarnos a invisibilizar lo pequeño, y a veces en lo pequeño está ese plus que hace que una persona se sienta satisfecha, que hace que una persona se sienta contenta con la gestión, que hace que una persona sienta que realmente está siendo escuchado, está siendo visibilizado en esta sociedad. Entonces, mi mensaje es que a pesar de ello, pues no están solos. Hay instituciones a las que nos podemos acercar, y como organización, como gremio, podemos aportar precisamente en el cuidado de la salud mental de nuestros ciudadanos, de ese ejercicio de ciudadanía, de nuestros líderes, quienes están trabajando allí en los diferentes entornos comunitarios, urbanos, rurales y demás, para construir realmente una mirada hacia el cuidado del cuidador. Digamos que nuestros líderes son los cuidadores de ese entorno comunitario. Bueno, también la importancia de cuidar la salud mental de nuestros líderes, de no recargarnos tal vez queriendo
abarcar mucho más de lo que realmente logramos, porque nosotros quisiéramos solucionar diferentes cosas cuando estamos en esos espacios de participación, responder a todas las necesidades, pero lo que nos vamos a encontrar a veces es que hay muchas barreras para responder a ello efectivamente, lo cual nos lleva a que nos frustremos y que empecemos a ver afectada nuestra salud mental en esa dinámica. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios. Bueno, gracias a ustedes, un saludo para todos, feliz día.